normas sociales se adentran en la intimidad de la relación de pareja y cómo el mundo privado se convierte en el reflejo de nuestra sociedad. Una puesta en escena que desdobla entre el teatro y el cine en una performance fílmica. Parece que algo pasa. ¿Me están escuchando? Sí, creo que sí. Ya, entonces, una puesta en escena que desdobla entre el teatro y el cine en una performance fílmica que cuestione la idea hegemónica del amor en la sociedad capitalista, allí donde las ideas y la pareja heterosexual con todo el dominio simbólico, moral y político, construyendo en uno de los pilares que sostienen nuestra sociedad conservadora. También contarles, voy a anunciar la ficha artística que trabajó en este proyecto durante todo el 2019, ya para la creación de esta obra, que está encabezada por el dramaturgo, obviamente, Henry Ibsen, la adaptación de Juan Pablo Troncoso como dramaturgo también, dirección de Laurent Lemaitre y Nicolás Espinosa. En el elenco está Nicole Bach, Juan Pablo Troncoso, José Manuel Aguirre, Germán Pinilla. En el diseño multimedia, Pablo Mois. En el diseño integral, Laurent Lemaitre. En la realización escenográfica, Amor Escénico, sonido Diego Betancourt, foto y afiche Ultra Studio, producción Paula Pavés y Nidia Vargas, prensa Claudia Palominos, y la compañía Zoológico está compuesta por todos los que ya anuncié anteriormente. Bueno, ahora vamos a proceder, como digo, los voy a dejar con la anfitriona, con Tabita, que va a dar unas instrucciones. Luego, después de estas instrucciones, parte el colectivo zoológico con la lectura dramatizada, y luego vamos a abrir el panel para que conversemos y hagamos preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Le pedimos al público que mantenga sus micrófonos y cámaras apagadas. Para una óptima experiencia se recomienda utilizar el modo vista del hablante. Esta opción la podrán encontrar en el costado superior derecho. Cuando comiencen las preguntas del público, para pedir la palabra deben hacer clic en participantes, lo podrán encontrar en el costado inferior izquierdo, y luego deben apretar la opción levantar la mano. Cuando se les ceda la palabra podrán activar sus micrófonos y cámara. A continuación los dejamos con la compañía. ¿Cómo va tu película? ¿Ah? Película. ¿Cómo? ¿Tu película? ¿No estás grabando una película o un documental? No me acuerdo. Sí. Es que es una mezcla. Ah, Es una mezcla ficción-documental. Mira, lo que intento es adentrarme en el universo de las relaciones de pareja y en lo que entendemos por amor. El triunfo del amor, el fracaso del amor, lo político del amor, lo cotidiano del amor, ya ese tipo de binarismos. Eres súper talentoso. Tienes que seguir con tus proyectos. Tú eres la única que me entiende, Nora. El cine documental es el futuro. Te lo prometo, es el lugar donde se están traspasando todas las barreras. Honestamente, yo prefiero las películas a los documentales. Me carga cuando la gente te dice, esta es la realidad real, esto es de verdad. hay gente que es así. Yo ya vivo en la realidad real, no me la tienen que poner en la cara. O sea, estamos vivos, somos reales. En todo caso, lo que más me gusta son los programas de animalitos. No. La vida en la selva, en los océanos, ay, me encanta. Son tan lindos. Me encantaría que mi niño fuera científico, biólogo marino, no sé. ¿Sabes que es un niño muy inteligente? Camina, corre, salta. El otro día lo vi saltando en una pata y tiene apenas 1 año y medio. Ah, ¿ustedes se llevan bien? Sí, nos entendemos, sí. No sé, iría sin ti. No sé, me muero. No podría trabajar. Yo no sé ser mamá. Soy una mamá como el pico. No digas eso, Nora. No digas eso, eres una mamá excelente. Ojalá mi mamá hubiera sido como tú alguna vez. Ay, amigo, y tú eres una hermosa persona y una excelente influencia para mi niño. Quizás termine siendo artista como tú. ¡Pucha! Ojalá no.
Si sigues con esa actitud, nadie te va a tomar en cuenta. ¿Hablaste con tu señora? ¿Mm? No. Perdón. Perdón. Jesuica. Ay, amigo, perdón. Es que, ¿sabes qué? Entre el calor, las compras, la Navidad, las buenas noticias, como que... Noticias. ¿Qué noticias? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo supiste? ¿Qué? A Torvaldo lo ascendieron. Nah. ¿No? ¿En serio? Mm. ¿En serio? Ya. ¡Qué suerte! Mm. ¡Qué suerte que su tío sea parte del directorio del banco! Ay, no seas envidioso. Torvaldo se lo merece. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero en el fondo es súper frágil. Y se está trabajando. Bueno, Nora, los hombres tenemos que deconstruirnos. Después del accidente no fue fácil. ¿El choque? Mm. Pero Sí. eso fue hace mucho tiempo. Sí, pero mi suegro era era un hombre súper difícil. Mira, No perdonaba nada. por suerte ese asunto se resolvió de milagro y no empañó la carrera de mi amigo. Ya. Sí, pero en su familia son todos abogados. Bueno, pero ya se arregló el problema. ¿Cuál es el asunto? No entiendo. Todo este tiempo intentamos sacudirnos de ese evento horrible. Por eso estoy feliz. Por eso estoy feliz, porque por fin vamos a vivir la vida que nos merecemos, que soñamos. Quiero gastar plata sin pensar en el mañana. Nora, la plata hay que cuidarla. Lo mismo me dice Torvaldo a mí. Yo soy la única en esta casa que alguna vez pasó hambre y frío. Bueno, por eso. Por eso. Nadie creía en mí. Y yo me pagué los estudios. Trabajé en lo que se me puso por delante. No le hice asco a nada. Quiero una vez en la vida vivir sin pensar en las consecuencias. No se puede. Cuando se tiene hijos eso ya no es posible, Nora. Ya sí sé, pero no sé. Ay. Yo tengo idea, buena idea, pero no sé cómo ordenarla. Torvaldo se expresa bien. ¿A tanta envidia? Bueno, es que él fue un buen colegio, un colegio caro, elegante, de verdad. Sí sé, pues, negrita, si éramos compañeros de curso, güey. No, ¿verdad? Ay, qué estúpida. Ay, amigo mío, la felicidad me nubla la cabeza, ando como tonta. Ay. Yo sé que todo el día hablo de mí. Perdón. No era cabeza de yo-yo. Hablemos de ti. Cuéntame algo, no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Mm? ¿Quieres? Espera, perdón, ¿quieres que me vaya? No, no dije eso. Sí, he visto algunos departamentos por internet, sí. ¿Echas de menos a las niñitas? Sí, obvio. Mm. ¿Te pidió el divorcio? Puta, sí. Mm. Sí, me pidieron el divorcio. ¿Y sabes qué? Me sangra la nariz y tengo un agujero aquí en el centro del pecho. Ya. Y además me duele cada vez que voy a mear. Y siento que en cualquier momento me viene una weá y me muero. Me muero. Gracias, Nora. Gracias por recordarme que soy el protagonista de una película de mierda. ¿Viste? ¿Viste? Esto es lo terrible de mi situación que me amarga el alma. Cuando me contaste lo de Torvaldo fui incapaz de alegrarme. Estoy todo el día en mí. Tengo pensamientos muy oscuros y siento que en cualquier momento me voy a morir, Nora. Gracias. ¿Te prohíbo que te mueras hoy día? Perdona, pero es que te veo aquí, así, radiante, ingenua, feliz. ¿Crees que todos los problemas tienen solución? ¿Ah? Eres una cabra chica, Nora. Eres igual que todos. ¿Crees que todo me lo regalaron? Que no sirvo para nada. ¿Sabes qué? Ya no eres pobre. Acéptalo. No tiene nada de malo. Me miras por encima del hombro, pero no deberías. Yo he hecho cosas que nadie sabe. ¿Qué cosas? Cosas, ¿Qué? cosas, ¿Qué cosas? Dime. cosas, Dime. cosas. Dime. ¿Qué cosas?
hay algo de lo que me siento muy orgullosa. ¿De qué? ¿Eres mi mejor amigo? Sí, soy tu mejor amigo. ¿Juras que no se lo vas a contar a nadie? ¡Ah! Te lo juro. Acércate. Escúchame. Yo le salvé la vida a Torvaldo. ¿Cómo? Cuando chocamos, veníamos de una fiesta. Yo le rogué a Torvaldo que volviéramos en un taxi. Pero tú sabes cómo se pone cuando toma. O, s- o sea que todo lo que le pasó a esa niña fue culpa de Torvaldo. Esa gente nos amenazó con ir a la tele, con contarlo todo. ¿Y qué hizo Torvaldo? Estaba aterrorizado. Iba a quedar manchado para siempre. Así que le ofrecimos a esa gente llegar a un acuerdo para que guardaran el secreto. Ajá. Pero nos pidieron demasiada plata. ¿Y qué hicieron? Discutimos mucho y al final Torvaldo me dijo que iba a asumir las consecuencias como hombre, su responsabilidad. Yo le dije que eso era una soberana estupidez, que iba a echar a la basura nuestro futuro, pero estaba obsesionado con que los hombres no evaden su responsabilidad. Le rogué que fuera a hablar con su papá a la clínica, pero le tenía tanto miedo que no pudo. Así que fui yo a la clínica a hablar con el caballero justo antes que se muriera. Y me dijo que no, que no nos iba a ayudar, que Torvaldo ya era un hombre y que tenía que comportarse como tal. ¿Y quién pagó entonces? Le dije a Torvaldo que su papá pagó. Sí, pero ¿quién pagó? ¿Yo? ¿Y de dónde sacaste la plata? Ay, te mueres por saber cómo lo hice, ¿eh? ¿Me lo prestó un admirador? Nora, negrita, no habrás hecho nada imprudente, ¿eh? Imprudente, imprudente. Imprudente querer salvarle la vida a tu marido. Digo, Imprudente. espera, digo, hacer todas estas cosas a espaldas de él. No entendiste nada de lo que te dije. Yo no iba a dejar que nos cagaran la vida. Yo encontré una salida. Ya, ¿y cuándo piensas contarle? Nunca. ¿No? ¿Cómo? No, ¿para qué? Se Espera, siente humillado si siente que me debe algo. ¿cómo nunca? Nora. Quizás dentro de muchos años, cuando yo no sea tan guapa como ahora. ¿Y? ¿Mm? ¿Todavía crees que no sirvo para nada? No, ojalá algún día alguna mujer hiciera algo así por mí. Mm. Bueno, por eso no puedo dejar de trabajar. Pobrecita. No, nada de pobrecita. ¿Eh? Nada de pobrecita. A mí me gusta mi trabajo. Mi jefe es un cerdo asqueroso, pero no importa. De a poquito pago la deuda. O sea que toda esta maravilla en realidad, todo esto es gracias a ti. ¿Sí? A veces Torvaldo me pasa un poco de plata, pero yo ocupo la mitad. Es como una economía secreta que tengo yo. Negra, perdón por tratarte como una niña antes. De verdad eres una mujer como pocas. Y gracias por confiar en mí. Gracias. Ya. No exageres tampoco, ya. No es para tanto, ya. Ya. Se acabaron las preocupaciones. Hoy día es Navidad, se viene el verano, vamos a ir a la playa, vamos a ver el mar, vamos a comer palmeritas, cositas ricas. Ay, amigo, vivir y ser feliz es maravilloso. Entra Torvaldo, fin de la escena. Esta escena que escuchamos es una escena del primer acto y en el chat les vamos a dejar un documento que tiene justamente el primer acto en PDF. Muchas gracias. Ya, bueno chicos, muchas gracias. Podemos hacer un aplauso virtual por ahora. Espérenme un segundo. Ya, podríamos hacer un aplauso virtual, pero no es pertinente aplaudir a estas horas de la noche.
Les agradezco por la excelente lectura. Creo que el fragmento fue muy apropiado para la conversación. Bueno, para partir un poco con la conversación, yo creo que deberíamos como segmentarla en algunas partes para que no nos... Perdón, no me veo. Bueno, algo pasa, pero bueno, no importa que no me vea. Luego lo arreglo cuando partamos la conversación. Bueno, ahora también los que quieran abrir sus pantallas, los que quieran mostrarse, bienvenidos, porque también es bueno mirarse a la cara, ya que estamos como bastante escondidos todos, entonces los que quieran abrir la pantalla, bienvenidos. Bueno, para partir con la conversación, quiero abrir, segmentémosla en distintas partes. Me gustaría conversar con el elenco, bueno, específicamente con Troncoso, que fue quien hizo la adaptación dramatúrgica, sobre el por qué se toma este texto y cómo fue la propuesta de adaptación que tú hiciste para este texto. Luego, después de que yo abro esta pregunta, invito a los participantes, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta sobre la dramaturgia, bienvenido sea. Eso. Bueno, la idea de trabajar con Ibsen, como decías tú, nosotros hicimos una obra el 2014, El enemigo del pueblo, y siempre anduvo dando vueltas como el trabajo con él, especialmente por el tratamiento que tiene del problema de lo político y la democracia y de ciertos valores como humanistas, ilustrados, pero las problemáticas que eso implica en el contexto en contextos burgueses o ya como del siglo XX, siglo XX. Entonces, en ese sentido, Casa de Muñeca era un texto que estaba dando vuelta hace rato. Ahí la Loren y el Nico también estaban interesadas en trabajar con ese texto. Entonces, el trabajo empezó alrededor del 2017, yo diría, como las primeras conversaciones. Y el trabajo ya más de adaptación y de versión fue, fue bien como conversado un poco como en términos de qué cosas nos gustaría rescatar de los personajes, qué personajes nos gustaría rescatar, y también considerando el elenco que tenemos, hicimos esta reducción de personajes. Y son estos tres hombres cercando como a Nora, encerrada en su casa, como para potenciar esa idea como de sujeto, sujeta, justamente, como estas fuerzas que representaban estos tres hombres. Eso por mi parte. Okay. ¿Hay alguna pregunta de parte de alguien del público sobre la dramaturgia? No sé si alguien ha pedido la palabra, digo, Tabita. Sí, Diego Holguín, le cedo la palabra. Gracias. Hola a todos, gracias por la invitación. Quisiera preguntar acerca de cómo lograron, claro, si bien el texto es de Ibsen, pero ustedes cómo lo pudieron de alguna forma chilenizar. Qué tan duro fue el cambio de texto? Cómo lograron como de alguna forma mantener la misma intención, o quizás se fueron, no sé, investigaron de alguna forma que las palabras dijeran lo mismo? Sí, como que creo que la mayor pega fue, igual como que decidimos mantener, igual que en El enemigo, mantener como la estructura original, en este caso de tres actos, porque también son tres actos concentrados, como es como un fin de semana, y eso nos parecía súper productivo como para esta idea de encierro y esta intensidad que tiene la obra. Entonces la estructura es similar, los textos obviamente, igual hay algunos fragmentos que mantuvimos, porque también el texto tiene momentos súper, no me gusta esta palabra, pero como actuales. Lo que sí hicimos fue un giro como en este acto subversivo que hace Nora, que si bien en la obra original es una falsificación de una firma, eso lo atrajimos al presente. Lo trajimos al presente y ya es otra la acción que ella hace.
son otras como las leyes que ella rompe, considerando que igual desde la obra original han pasado más de 100 años y obviamente el contexto es bastante diferente. Claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede ser una pregunta o también un comentario, no O es un necesario comentario, que, claro. claro, como creo que es mejor Claro. si tratamos de que sea una conversación más como distendida que tan Estructurada. formal en este cuadro tan extraño, en esta circunstancia tan rara. Sí, pero igual importante que lo hagan en orden. No sé si hay alguna otra consulta, comentario, apreciación sobre la Sí, aquí dramaturgia. tenemos a alguien, a Ricardo. Ya. Hola, Hola. yo quería preguntar, porque como tienen este rollo al montar la obra súper audiovisual, como de las cámaras, si no les dan ganas de hacer una película. ¿Te hace una película de la obra? ¿Sí? ¿O de otra cosa? En algún momento lo conversamos, como más como en un espacio de distensión, arreglando, pero todavía no nos hemos puesto seriamente a hacer una película. Ha estado como rondando como una posibilidad. Igual en otras, bueno, en estas obras también, pero como se ha experimentado haciendo algunos planes de rodaje y grabando algunas escenas y como metiéndose un poco más como en el formato y en los procedimientos cinematográficos. Pero por ahora como que el trabajo estaba más centrado en cómo utilizar la tecnología audiovisual, en este caso, en procedimientos escénicos, como teatrales, propiamente tal. Sí, porque ¿cuál era esta que hicieron? Que era toda en El enemigo del pueblo. Era como, había como una narración paralela que era como una película que ocurría como en esta escenografía que se transformaba en pantallas. Y en verdad es como eso, es como una pregunta como más abierta como a la influencia en general del cine, porque es como súper interesante lo que ocurre también de la mirada, como uno mira lo que está grabado y uno dice, ¿está ocurriendo ahora? ¿No está ocurriendo ahora? Siempre hemos visto hartas películas para hacer las obras, como que al principio vamos buscando ciertas inspiraciones y la Loren también aporta un montón ahí desde el mundo del diseño, con referentes, y también vemos hartas películas y a partir de esas películas creo que algunas han permeado más el trabajo que otras. Y también creo que la pregunta siempre ha estado como por construir un lenguaje un poco más híbrido que como categorizar tanto las cosas. Igual la mayoría de nosotras y de nosotros tenemos una formación actoral súper tradicional de la Escuela de Teatro de la Católica, súper realista. Entonces, creo que por una parte eso es como una limitante, pero a la vez es como un complemento súper apropiado para el mundo cinematográfico que en su gran medida es un mundo súper realista. Sobre, influenciado por el realismo, perdón. Sí. Disculpa, Nicolás, sobre la pregunta que te hace Ricardo, ¿y de dónde nace este rollo, por llamarlo de una forma audiovisual? ¿De dónde parte de tu parte, de Loren, de Juan Pablo, de decir, oye, juntémonos y hagamos un teatro, y se juntan a hacer teatro y de repente dicen, oye, metamos en el rollo audiovisual, o venía ya el rollo audiovisual antes de la propuesta, no sé, teatral, de la dramaturgia, etcétera? ¿Cómo es ese proceso? Es que creo que no hay como una... Es súper difícil hacer como una cronología exacta y causal de cómo suceden las cosas. Creo que lo que nos ha permitido como trabajar con el audiovisual es sin duda como no negarnos a la posibilidad de trabajar con un formato distinto, y también la posibilidad de trabajar con el Pablo Mois, que
que trabaja mucho con tecnología y con el desarrollo de tecnología aplicada en la arte escénica. Creo que ahí hay como un complemento súper fuerte entre la Lorén y el Pablo, también en la capacidad que el Juan Pablo ha tenido como de ir sumando la dramaturgia a ese lugar, y también de todo el equipo, de todas las personas que trabajan y que han trabajado en el colectivo. Creo que como que no es que se nos haya ocurrido y que haya sido como un proyecto intelectual o teórico, digamos, sino que es producto del trabajo y de la insistencia sobre ciertos hallazgos que vienen desde el enemigo del pueblo, algunos de antes, sobre la tecnología. Y también, perdón, que como dice Nico, no es como que tuviéramos un concepto y eso intentáramos ponerlo en escena, sino que como que se ha ido retroalimentando esa investigación y un poco, no sé, lo que llegamos a Casa de Muñeca es el resultado de esa búsqueda a veces errática de estrategia y mecanismos para reflexionar escénicamente. O sea, en nuestro caso como que, claro, encontramos la cámara, las proyecciones, nos dieron la posibilidad de escalas más grandes, de acceder a ciertos detalles, como decía el Richie, como, no sé, hacer relatos paralelos. Y entonces, quizás lo más pensado en Casa Muñeca es como esta idea de que el audiovisual en el teatro es como sumarle otra capa de representación. Y esa reflexión igual ha sido una constante en nuestro trabajo, creo, como la idea misma de representación, y en este caso de esta pareja como hegemónica, hombre-mujer, media burguesa, a sumarle como esta reflexión, esta otra capa, que es la capa de lo audiovisual, como que también opera como otro filtro más, como para, no sé, pues, problematizar ciertas, y poner en escena ciertas preguntas. Claro, tiene esa facultad de ser un doble relato, pero que se complementa el uno con el otro al fusionarlo. O sea, yo creo que por eso que la pregunta de Ricardo iba un poco eso. ¿Han pensado en hacer cine? Porque claro, con todos los elementos que tiene, es una película, absolutamente. Bueno, para los que la pudieron ver, pronto volverá, dicen por ahí. Tabita, no sé. Sí, tenemos dos personas. Colomba, y vamos a activarla. Vamos con Ahí los dos. Hola. Hola. Yo para como conversar un poco, yo no vi la obra, no la alcancé a ver, y con el extracto que leyeron me cuesta, me cuesta como preguntar algo específicamente de la obra porque fue muy cortito lo que compartieron. Entonces, como me gustaría saber cómo se acercan al trabajo en general, o en este caso en específico, porque ya que es una adaptación, como trabajaron con el texto original, como en los ensayos, o en qué momento entra lo audiovisual, como cómo se enfrentan a este texto propuesto por Juan Pablo, como un poco cómo es el proceso de ustedes de investigación, de montaje, etc. ¿Quién va? Juan Pablo y yo. Nadie puede hablar del texto, pero, o sea, como, igual creo que hemos tenido procesos bien diferentes en general, como dependiendo de cada obra, pero si hay una constante, yo creo que es que hay mucha conversación previa, como mucho levantamiento de inquietudes. Todos y todas leemos, en este caso, el texto original, y después hay como una pega de como que yo me llevo un poco todo eso y mando un primer borrador y lo leemos y vamos cortando y vamos conversando y vamos cortando, como que... Y en general también yo como que intento, o me sale así nomás, como que me paso en las páginas para tener harto material para cortar y como para poder dialogarlo. Eso por parte de la dramaturgia. Sí, y en este proceso en específico hicimos algo que habíamos hecho antes que no nos había resultado tan bien, que fue como sentarnos y fuimos escena por escena y cada una fue diciendo lo que se imaginaba de esa escena. Entonces, eran
creo que 27 escenas, no recuerdo en este momento, dividido en los 3 actos, y cada una de esas personas fue diciendo lo que imaginaba o lo que le gustaría, y también a partir de eso se construyó la obra, como la mezcla de ciertas ideas, o como me gustaría que se viera este objeto en particular, y después eso se fue como repitiendo, o vimos ciertas similitudes entre la escena, y ahí fuimos como construyendo de alguna manera el lenguaje cinematográfico, que creo que ese también ha sido como el gran aprendizaje del trabajo, como aprender a construir planos que permitan levantar otras reflexiones sobre la escena, y que no sea como la yuxtaposición del mismo sentido, que no se transforme como en algo unívoco. Yo quería sumar algo a eso, a la pregunta de la Colomba. Porque yo no he participado de las otras obras del colectivo zoológico, entonces yo me venía integrando recién como a esta producción, y claro, como creo que actoralmente, en mi caso particular, creo que me sirvió mucho todas las capas que se fueron como sumando a lo largo del proceso. Digo como que en el fondo me sirvió mucho eso que dijo el Nico, que sí, que de pensar cada uno cómo eran las escenas, como ir entendiendo también los imaginarios de todas y de todos. Y fue muy bacán después llevarlo, como soltarlo y haberlo conversado tanto también. Creo que hizo que fuera mucho más rico el proceso creativo y actoral también. ¿Sí? ¿Colomba? ¿Todo bien? ¿Necesita alguna otra consulta? ¿Está bien? No, o sea, alguien? Entonces pasamos a... ¿No? ¿Tienes alguna otra consulta, Colomba? no, o sea, vamos a profundizar un poco nomás, pero Dale. entonces como que se enfrentan texto en mano, se enfrentan directamente a las escenas, o van haciendo juegos, ejercicios, voces, probando antes de, porque ya entendí que conversaron un poco como de lo que cada uno se imaginaba de cierta escena, y luego con ese imaginario como unido se enfrentan a distintas dinámicas, o no sé, pues cómo se enfrentan, o van como con texto ya aprendido y van montando nomás. Texto aprendido siempre. No, vamos como probando cosas, pues como ahí... Y la residencia también, pues igual. Claro, hicimos una residencia de un mes en Estados Unidos, y ahí probamos un montón de cosas que tenían que ver como más con el espacio de lo que decís tú, como del juego, como no cosas que tuvieran que ver directamente con la obra, sino como construir imágenes que evocaran ciertas cosas. Y después, evidentemente, de todo ese proceso fue como permeando lo otro. Fue como que se fueron uniendo de a poco cosas, una imagen con la otra. Después la Loren trajo un espejo, ese espejo empezó a transformarse en algo súper importante dentro de la obra también. Creo que hay como distintos trabajos. Uno es este trabajo como de construir imágenes que no tienen que ver directamente con el texto. Después otro trabajo que tiene que ver con el texto mismo, como de que las palabras tengan una cierta como musicalidad y un ritmo que permita entrar en la profundidad. Y después el otro trabajo, que es un trabajo más, digamos, menos controlado, que es cuando las cosas se van juntando poco a poco, y cuando uno va como descubriendo y dándose cuenta de que un texto puede ir con esta imagen, y que eso construye otra cosa que sale del control de lo que tenemos. No construimos imágenes que dicen, esta imagen quiere decir esto. No, eso no jamás nos ponemos en esa. A veces levantamos lecturas sobre cosas que nos fascinan, o que cosas que suceden en los ensayos, pero en general no tratamos de construir sentido con las imágenes, como nos dejamos como más llevar por la intuición de alguna manera, pero es una intuición que está alimentada por un trabajo como escénico en permanencia.
Nico, Bacán. Nico, Nico, ¿Sí? ¿Sí? que quería complementar una cosita. Dale. Bueno, hola, yo soy Pablo, que soy parte también del equipo de la obra. Lo único que quería sumar a esto, y que fue algo particular de este proceso, es que en ese punto inicial de qué nos imaginábamos un poco, tratábamos de recrear, no tan cinematográficamente en el estricto rigor, pero sí una especie de storyboard del ojo de la cámara. Entonces, así Buena. como por escenas, perdón, como íbamos por escenas, así como cada uno decía lo que se imaginaba, luego también tratábamos de poner qué era lo que la cámara nos quería mostrar en esas escenas. Y eso en base simplemente a como ciertos principios que nos hemos inventado con el correr del tiempo y las otras obras que hemos hecho. Como le hemos puesto nombre a ciertas cositas y eso nos ha permitido un poco hacer como ejercicios concretos con el ojo de la cámara y luego ver cómo eso dialoga con los actores y las actrices ahí en el escenario. Eso nomás. Gracias. Pablo. Tabita, ¿hay alguien más Gracias. en Sí, espera? tenemos a una persona, a Danilo Llanos, Hola, que Danilo. está hace Hola, rato. De Valparaíso. Hola, Danilo. hola. No, es bien específico. Bueno, yo vi la obra y también he visto otros trabajos de los niños y las niñas. Es en qué minuto entran los juguetes, la cámara, digamos. Y desde ese lugar, desde ese punto de vista, cómo el cuerpo dialoga con ese juguete, digamos, con ese artefacto, en esa capa de... Porque ya empiezan, es interesante lo que planteas, ¿no? Esta multiplicidad de capas de representación. Y cuando se junta eso con el cuerpo y con la intuición y con el devenir del cuerpo y la historia que se va articulando, etcétera, etcétera. Lo planteo porque, por ejemplo, no sé, José Luis Sepúlveda, el director de PGSAPO, entre otras cosas, una de las estrategias que él tiene es que él, cuando hace docuficción, concerta una entrevista con quien va a hacer el documental y el primer día, en el primer café, pone la cámara en la mesa para que aquel o aquella se familiarice de inmediato. En este caso, por ejemplo, contaba esa operación con la familia de crónica de un comité, digamos, con la familia del chico de Gutiérrez que lo mataron. Y el primer día llega con la cámara, por lo tanto ya la gente no pierde o sea, establece un vínculo de inmediato, un vínculo con lo que lo va a acompañar durante todo el proceso. En este caso, es más una pregunta como una decisión de proceso integral, pero también para los actores y las actrices respecto a primero en términos de dirección, ¿no? Cuando entran los artefactos, desde el día 1, desde el minuto 1, y desde otro lugar, es para los actores y las actrices cómo dialogamos con eso, que hay también otra capa atrás de la cámara también, que es viva, ¿no? Que no es tan solo un soporte que conduce una cosa que es la cámara, sino que ese cuerpo también allí es evidente que está narrando algo, cada cual se lo compone, digamos, pero me parece pertinente esas dos preguntas. ¿Cuándo aparece el artefacto? Y la tensión que existe con el cuerpo, la tensión y la atención que existe con el cuerpo para configurar esa capa. Eso, gracias. En los últimos procesos creo que desde Dark en adelante, desde el 2016, la cámara ha estado ahí siempre en la sala de ensayo, entonces ha sido como un elemento que ha estado muy presente. Creo que hemos tratado de asumir que la cámara es como una utilería más dentro del espacio y que por lo tanto todas las personas que están arriba del escenario la pueden manipular. La pueden manipular y tienen que manipularla, como que tiene que formar parte como de su entrenamiento. Y también ahí hacemos algunos ejercicios, hemos tratado de desarrollar algunos ejercicios que
o pasamos mucho tiempo también conversando acerca de los parámetros de la cámara, el balance de blanco, el color también, que también se modifica harto con las luces del escenario, ese tipo de cosas. Creo que nos hemos ido como todas y todos familiarizando con el objeto. Y ese es un elemento que aparece desde el principio, porque creo que antes nos costaba más como asumir que ese objeto estaba ahí y queríamos como tener una teoría acerca de él y queríamos saber cómo jugar con él. Creo que ahora es mucho más libre. Lo que sí hemos tratado de ir desarrollando algún tipo de lenguaje para construir lo que tú decís, que es como esta tensión, y hemos descubierto que por ejemplo, no sé, para entendernos, a veces hay que decir, necesito que tu cuerpo como en el escenario teatral se mueva hacia un lugar. Entonces está la imagen teatral por un lado, después está la imagen cinematográfica, que es lo que se proyecta en las pantallas, y por otro lado está como la imagen híbrida, que es lo que se construye entre lo escénico y entre lo audiovisual. Y eso nos ha permitido como ir entendiendo para aquellos que miramos de afuera y también para los y las que están adentro, cómo ir ubicándose corporalmente y también como intelectualmente y emocionalmente en un espacio que permita crear como la tensión que tú describes. No sé si eso responde la pregunta y si el Pablo también puede ahí como complementar o... Bueno, está la Loren también por ahí, está el Germán, está el José Manuel, por si quieren hacer más preguntas. Yo quería decir algo, perdón, respecto a lo de lo actoral, que creo que hay dos conceptos que se han instalado como con fuerza después de todos los procesos, que es como uno, el de como de tramoyaje, como de que actuar también implica ejecutar otras acciones que generalmente no se consideran actorales, como mover cables, movilizar utilería para construir un pequeño set, grabar con la cámara. Entonces, ese es como, es algo, y eso nos lleva como al segundo concepto, que es el de disociación, que creo que también ha sido bien importante, como poder trabajar, estar actuando y a la vez estar sosteniendo la cámara o moviendo algo. Creo que ese ha sido como el entrenamiento y de las cosas que yo más he aprendido actoralmente en nuestros procesos. ¿Puedo sumar algo a eso que salió en la conversación? Que lo encuentro súper interesante porque hay mucha gente, muchos actores y actrices que comentan eso, y para esta, una de las preguntas que quiero hacerle a Nicole, precisamente Nicole, porque como ella es nueva en el colectivo, y yo anteriormente conversé con una chica que hizo un reemplazo en una obra de ustedes, no voy a decir quién es porque no es pertinente dar nombre, y ella me contó, me dijo, una de las cosas más difíciles que fue esta manipulación de objetos dentro de la escena, esta manipulación de estos juguetes que dice Danilo, la cámara, que es complejo. O sea, ya tener una técnica de hasta una selfie de un celular ya es complejo, no es fácil. Entonces el manejo de una cámara profesional en escena tiene toda una complejidad, tiene toda una producción, un estudio del cómo se toma, del qué se aprieta en el momento, en qué momento para no dejar la cagada también. Está en una escena, siempre es como en un fenómeno real todo el rato. Y ella me comentó que ella tuvo que llevarse la cámara para la casa unos días, un tiempo, para poder practicar en la casa. Me gustaría como indagar ahí un poco, porque es precisamente la pregunta, encuentro que es súper curiosa y es súper entretenida a la vez, de contar de ese proceso. ¿Qué nos puedes decir, Nora, de tu experiencia? A mí me habría encantado haber ocupado más la cámara, la verdad. Como haber tenido más espacio para usarla más. Porque creo que el rol que me tocó interpretar estaba todo el tiempo en escena y estaba todo el tiempo, llevaba la acción en el fondo. Entonces era muy complejo poder
poder también hacer lo técnico al mismo tiempo. Entonces hubo momentos en que yo hacía lo técnico, ¿sí? Como de tomar una cámara o ponerla en algún lado, qué sé yo. Em, mm, pero creo que sin embargo, hubo momentos que si bien no tenía que ver con la cámara, sino más bien como con las marcas y como con los otros objetos del escenario, que creo que me parece muy interesante en la investigación, que es como cómo se dialoga como con otros planos, con otras dimensiones. No solo con los humanos que están en la escena, sino como con lo otro que habita también ese lugar. Y en ese sentido creo que bueno, sin duda fue muy desafiante actoralmente y fue muy maravilloso también haberlo vivido, porque claro, por un lado está el texto, aprenderse el texto de memoria, luego como integrarlo, que no pensar en el texto, simplemente entender lo que está pasando, luego la planta de movimiento, los compañeros, y al mismo tiempo estar en presente, más lo no humano que está dentro de la escena, que es muy importante. Y creo que ese ejercicio como de disociación que decía el Juan Pablo, y como de desdoblamiento, fue súper interesante de trabajar. Fue muy, 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 muy maravilloso. O sea, fue muy desafiante, sin duda, y fue difícil en algún momento, pero una vez que uno ya, yo creo que se entrega como a vivir realmente lo que está pasando ahí, es muy se genera una satisfacción, un goce como muy, muy bueno. Igual por otro lado también hay que decir que es súper desafiante, pero tengo unos súper buenos compañeros de escena también, como que llevan harto tiempo trabajando juntos, entonces me sentí todo el tiempo muy como protegida, como en el grupo, como si algo pasaba, yo sabía perfectamente que le iba a hacer como, no sé, un gesto chico, lo exageré, no sé, pues al Guille, y el Guille iba probablemente a resolverlo, o lo mismo Juan Pablo, como que sabía que estaba muy cuidada, y no sé, pues Germán, que era quien estaba más a cargo, de hecho, de este diálogo con la cámara, Germán estaba también muy atento a que no pasara nada. Claro. Y ahí, perdón, ¿puedo decir algo? Que hay un momento que es muy bonito y muy importante en los montajes, que nosotros decimos, como hablamos de hacia un teatro de marcas, porque como que los pisos de nuestra escenografía están llenas de marcas, como de dónde tienen que ir los muebles, el trípode, y quedan ahí como esos remanentes, pero también son como, si no estuvieran ahí, la obra no existiría, como pequeños pedacitos de masking tape o fluorescentes que están ahí como, son el soporte de todo. Claro, de hecho eso era una de las cosas que me causaba curiosidad, el cómo este mecanismo, cómo se hace de Pablo Mois decían antes, este storyboard, pero este plano de movimientos, porque claro, los masking tape son todos del mismo color, o podéis variar entre 5 colores, pero ¿cachai? ¿Cómo haces el movimiento para que todo calce perfecto? Ese es como... ¿Hugo? ¿Sí? Y que yo ahí en ese sentido quiero relevar también un poco el concepto técnico de todo, como el diseño escenográfico, el diseño de iluminación y el diseño audiovisual, un poco tratan de asumir ese desafío de generar un ambiente en el cual las actrices y los actores se puedan manejar con comodidad. Como, o sea, digo, así como están los ensayos del personaje, las escenas, todo esto, la escenografía, los videos y todo, y sobre todo la técnica, el manejo de las cosas ha requerido de mucho ensayo y del desafío de como armar este ambiente propicio para que todos se puedan desenvolver con la mayor naturalidad posible. Y por eso también, no sé, hueveamos mucho con el concepto del actor o la actriz tramoya. Como
un poco va bien de la mano en ese sentido, como que la técnica ha, sin duda, nos ha obligado a investigar y a cómo hacerla dialogar lo mejor posible con los que están en el escenario. Tabita, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos la última pregunta que es de Ricardo. ¿Ricardo? Hola, Ricardo. Ahí está muteado. Tengo dos preguntas para Juan Pablo. No, una para Juan Pablo y otra para... Otro un aviso. Como a Juan Pablo como actor, ¿cuál sería su rol soñado y el papel que más le gustaría hacer? ¿Y en qué está ahora? ¿Cómo te tomas y cuáles son los proyectos que vienen? Como para Juan Pablo y para todos, como independiente de la pandemia, como cuáles son las cosas que les gustaría hacer. Y lo otro, que yo quiero actuar con usted, así que ¿dónde puedo tirar el currículum? Me gustaría actuar en como una tragedia griega. Creo que vivimos unos tiempos trágicos que están como para hacer tragedia, para volver a las tragedias. Eso me gustaría hacer. Y nosotros estamos, bueno, como colectivo igual estamos, lo que sí estamos haciendo y que me parece importante contar, estamos haciendo un trabajo de archivo y de recopilación de materiales, desde dos convocatorias, una que es el proyecto Arde y la otra que es el archivo de compañías emblemáticas de la Escuela de Teatro de la Católica. Entonces estamos haciendo un levantamiento que es súper gratificante y entretenido de bucear como en lo que todos y todas guardamos en los computadores, los discos duros, y de que también quede registro de que algo existió, de que esto existió. Y también contactando a gente que ha trabajado con nosotros, entonces como que se ha reactivado a pesar de la pandemia, se ha reactivado algo en el grupo en ese sentido. Eso puedo decir yo. Lo del currículum no sé si están recibiendo. Nico tiene que contestar esa parte. Nos vamos a acoger a la ley de protección del empleo. Estamos todos despedidos, en realidad. Estamos tirando currículum a Matucana 100. Matucana 100 está recibiendo currículum. Claro. Oye, de hecho, antes que se me olvide, creo que mañana, el sábado, aparece en la convocatoria que anuncia nuestro querido ministerio, nuestro querido gobierno, para los fondos concursables que se van a reactivar ahora en épocas de crisis. Para que pongan ojo, creo que el sábado aparece. Como hay un aviso publicitario. Bacán, gracias. Nico, bueno, ¿vaya a contratar al Richie o no? Sí, pues siempre está ahí dentro de los planes contratar a Richie Montt. Estábamos esperando que volviera de su viaje. Claro. Lo logré, chao. No sé qué más. Decir, ¿en qué están? Lo que la pregunta era, ¿en qué están? No, lo que Juan Pablo contó, que estamos en el archivo, evidentemente, Casa de Muñeca fue un proyecto del colectivo súper largo, importante, grande, complejo también. Entonces, no estamos como pensando en algo nuevo. Porque también esperamos hacer más funciones de la obra, porque hasta ahora hemos hecho creo que 10, Claro. Entonces no son tantas. Creo que bueno, es sabido que hacer teatro es difícil, entonces estamos más como abocados a pensar en Casa de Muñeca y cuándo la podemos volver a hacer y en qué otros lugares la podemos hacer y cómo podemos mover la obra y qué otras cosas podemos crear alrededor de la obra. Más que en algo nuevo. Y ese algo nuevo creo que irá a aparecer también como aparecen las cosas, como una cosa lleva a la otra y de repente se van mezclando cosas, alguna idea por acá, alguien se encuentra con alguien. Creo que como hay cierta espontaneidad en eso y no como una especie de como de cartera de proyecto,
sino como una necesidad y un deseo que proviene como del grupo también. Hay cosas que se tienen como que sincronizar, y tiempo, recursos, energía, emociones. Claro. Sin embargo, si hay algún financista o alguna financista interesado, por supuesto estamos recibiendo los aportes, eso sí. Claro que Tenemos la cuenta abierta, podemos dar la cuenta. claro. Podríamos hacer un crowdfunding entre todos nosotros y armar una obra. Pero tienen que contratar al Richie, sí, porque... Ya, córtala, Puede hacer Hugo. una final. Lo otro que quiero decir que no había dicho es que los diseños que pusieron al fondo de los actores estaban muy bellos. No sé si lo hizo la Loren, pero me gustaron. ¿Sí? Son bocetos de la Loren, ¿sí? Sí. Sí. Está ahí guardada la Loren. Sí, está por ahí. Oye, sobre eso, yo tengo una pregunta curiosa, o sea, como que me voy a poner en otro lugar ahora, una pregunta súper curiosa. ¿Por qué en casi todos los montajes, bueno, he visto casi, yo creo que los vi todos, sí, creo que he visto todo lo del colectivo zoológico, en la gran mayoría de los montajes existen estas paredes infinitas, que obviamente ahora en esta nueva obra que es Casa de Muñecas, la pared es mucho más grande, el muro es mucho más grande porque la sala también donde se presenta es mucho más grande, pero siempre está el concepto como de la pared, sé que tiene que ver también con el dispositivo cámara, con proyección, pero ¿hay alguna otra relación en torno al diálogo que tiene la compañía? Como pues, podemos decir que es como ¿cómo se llama? Una línea transversal dentro de todos los procesos creativos, ¿o es algo que es azaroso solamente? Media huevía mi pregunta, pero... No, creo que no es hueviada, creo que tiene que ver con que el trabajo de la Loren ha sido súper relevante en el colectivo, y la escenografía, así como la dramaturgia, así como el trabajo de video, así como el trabajo actoral, ha sido un lugar que hemos querido desarrollar. Entonces, estamos acostumbrados como por este sistema productivo, ¿no?, teatral, como a generar obras pequeñas, y que las obras tienen que tener poca escenografía porque así se venden, y porque etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que como el proyecto más artístico y estético del colectivo como que rechazaba esa máxima nomás, como vamos a construir la escenografía que tengamos que construir. A veces se nos ha pasado la mano, efectivamente, y hemos como de alguna manera sufrido los costos físicos de tener que transportar y guardar esas escenografías. Pero por otro lado, Juan Pablo en un momento lo decía mientras estábamos haciendo la obra, no sé si vamos a tener realmente de nuevo la oportunidad de construir una obra, o sea, una escenografía de ese tamaño, y de estar en una escenografía de ese tamaño. Creo que es tan difícil en Chile conseguir los recursos como para hacer ese tipo de teatro, y está como reservado más a un teatro comercial, que nos interesaba a nosotros como desafío poder construir escenografías que tuvieran una cierta dimensión, pues, y no limitarnos por la plata, o porque dónde la vamos a guardar. Ha sido un problema, no es algo de lo que diga como hay que hacerlo, sino que creo que estaba en el proyecto como inicial. Sí, de hecho, un gran problema de Chile, de las compañías en Chile, es el tema del bodegaje de la escenografía, ya todos lo saben. Oye, esperen ahí, Lorena, ¿no quiere decir algo sobre su escenografía? No me escucho. ¿No? Pero no quiere dar su opinión por ahora. Parece que Bueno, hay alguien más que tiene levantar la mano, Hugo. Ahí está. ¿quién? Ahí está la Loren. Ya, quería hablar, sí. Ah, ya, bacán. Lorena, te escuchamos. ¿No se escucha o yo la escucho? No se escucha. Y también ahí veo que Monse... Sí, la Monse hace rato. también Sí. quiere decir algo. De Monse, repente, dale tú. claro. Hola, Hola, Monse.
Oye, yo quería hacer una pregunta hace un rato, no me atrevía mucho porque como que desvía un poco de la atención central de la obra, pero no completamente. Y me voy a tomar un poquito del comentario de Juan Pablo respecto a, ¿cómo se llama esto? A su deseo de hacer tragedia, así como Ricardo pasó eso. Yo digo, Juan Pablo, que yo hace como 6 meses que vengo rayando la papa con que hay que hacer tragedia, así que podemos conversar después acerca de la contingencia del escenario trágico en este momento. Y a propósito de eso, les quería preguntar si es que ustedes, esta es una pregunta muy apresurada, por supuesto, y arriesgada, pero uno lo está pensando en el mismo momento en que lo pregunta, ¿no? Que es como, ¿cómo empiezan a revisar su trabajo hacia atrás, su trayectoria hacia atrás, a partir de que justamente Casa de Muñeca ha estado intervenida por 2 hechos históricos, 2 acontecimientos, los 2 acontecimientos más históricos más relevantes de nuestro país en los últimos años? Cuando ustedes estrenaron Casa de Muñeca, la obra quedó el estreno semi-suspendido, se atrasó a propósito del levantamiento popular. Logran estrenar y luego pasa esto que viene la segunda temporada y nos toma la pandemia, ¿no? Y que yo estoy absolutamente segura que son los 2 hechos históricos más relevantes que por lo menos yo voy a haber vivido en mi vida completa. Entonces uno empieza de cierta manera a mirar hacia atrás, a reorganizar el trabajo que ha hecho, a releer el trabajo que ha hecho con una perspectiva retroactiva, ¿no? Y en ese sentido les quería preguntar, aunque es muy apresurado, si cuando miran su trayectoria hacia atrás, la empiezan ya a revisar a propósito de estos 2 hitos, acontecimientos, y qué reflexión, aunque sea prematura, aunque la pensemos en voz alta o todo, qué reflexión hacen un poco sobre su trabajo a partir de estos hechos, pues. Eso. A veces, perdón, gracias. A veces como que hueveamos y decimos, si uno se crea el centro del universo, decimos que Casa Muñeca es una obra maldita, como porque justo nos tocó el estallido y después la pandemia. Pero obviamente UNE no es el centro del universo. Yo, pucha, creo que es la media pregunta. No sé, yo personalmente, y creo que no hay una respuesta heterogénea en el grupo, porque si bien a veces podemos ser homogéneos, creo que hay reflexiones súper disímiles. Pero en ese sentido, a mí hay trabajos de los cuales en general me siento súper orgulloso, como de ser parte de, o sea, cuando yo me siento parte de esas personas que estaban esperando que ocurriera algo como lo que ocurrió en octubre. No creo que eso haya sido para bien o para mejor o para peor, aún no se sabe. Me encantaría que fuera para mejor. Pero si veo el trabajo hacia atrás, humildemente me siento parte de un movimiento que desde el teatro estuvo instalando ciertas preguntas. Y de nuevo me gusta la idea de movimiento, porque no somos ni los únicos ni los últimos en plantear reflexiones en torno a la crisis de la representación, a la crisis de la política, a la memoria histórica, a la violencia política. Entonces, en ese sentido, me siento como eso, orgulloso de de ser parte de un grupo que fue parte de ese escenario mucho más grande. Eso por mi parte. Nico. Yo estoy de acuerdo con el Juan Pablo, y para no repetirme, creo que hay algunas reflexiones que han dado vuelta, que también no sé si representan a todo el equipo, pero que tienen que ver más como con el ámbito de lo laboral que con el ámbito de lo artístico, y creo que por lo menos nosotros estábamos un poco como, no sé si alienados es la palabra, pero como una suerte de como este ratón que gira eternamente en su jaula, y como metido en un sistema de producción un poco que creo que está llegando como a su fin, por más que trate como de autorreproducirse, y como que, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Cultura no sabe cómo repartir los 15.000 millones, entonces va a ser Fondo de Cultura, y es como, me estáis hueveando, como de nuevo lo mismo, es como te estáis burlando de mí, y creo que
de alguna manera lo que viene, uno nunca lo puede vaticinar, pero esa revisión que hacemos de nuestro trabajo evidentemente es una revisión crítica. Así como podemos encontrar cosas que nos gustan, también hay otras cosas que nos desagradan de esa forma de trabajar. Y creo que de alguna manera eso va a ser lo que va a definir la forma del trabajo artístico del colectivo zoológico. Como creo que, o sea, no hay nada que uno pueda como vaticinar. Creo que estamos muy encima. Lo que sí creo que estábamos, no pocos, y creo que harta gente como en un sistema un poco que está agotado. Creo que lo que demuestra, por una parte, el estallido social, la revuelta, es como que estábamos en una detención. Creo que esa es la sensación que más tengo desde octubre en adelante. Como que como que el proyecto Chile, esa idea como de un Chile que podía de alguna manera satisfacer, esa mentira básicamente, está detenida, no puede continuar, no puede continuar. Y en ese sentido, obvio, uno mira para atrás lo que ha hecho y encuentra aciertos y también defectos. Y creo que uno de los defectos es como producir en demasía, a veces. Como tratar de estar siempre presente, como tratar de decir algo, y creo que una buena forma es aprender a quedarse callado. Creo que hay que aprender a quedarse callado. Buena enseñanza. Yo quería sumar algo. Sí. Con respecto a la pregunta de la Monse, que, o sea, estoy súper de acuerdo con mis compañeros, pero quisiera como añadir que a mí o sea, cuando fue el momento del estallido, creo que el goce que sentíamos todos era impactante, era por fin, como está pasando, y era como, no sé, como que todos queríamos trabajar por ese proyecto, digo, como que estábamos todos muy comprometidos con eso, y también eso hizo que cambiaran también nuestros intereses quizás, o se modificaran como nuestras direcciones laborales, o como lo que queríamos hacer, no sé. Pero a lo que voy con esto es que cuando llegó el momento de decidir, ok, vamos a estrenar la obra, en este contexto que era muy irregular, yo creo que tuvo un momento como de, no es pánico la palabra, pero sí como de cuestionamientos personales sobre estoy haciendo teatro, debería estar afuera, como todas esas cosas que uno se empieza a preguntar, como hilando más fino, y creo que en un momento fue como, ok, sí, hay que hacerla, hagamos la obra, yo quise hacer la obra, y me pasó que se le añadió otra capa a las capas que ya había mencionado antes que significaron durante el proceso actoral. Y fue muy hermoso también sentir que esto que me estaba pasando a mí como en el personaje de la obra y todo este arco dramático que presenta, también era como una analogía con Chile. Y yo sentía que todo esto que le estaba pasando a Nora también era como un Chile, como, bueno, la gente está dándose cuenta, está despertando, y cada cosa que pasaba yo la sentía como que era como el personaje, que le habían pasado cosas, y le sumé más capas también. Y eso hacía que hicieran las funciones como con mayor ímpetu. Y también quería que la gente fuera al teatro y la viera. Claro. Aunque yo entiendo que, claro, puede sonar rebuscado, pero para ese momento todo hacía sentido con todo, sobre todo para lo que estábamos viviendo. Y siento que ahora con esto que está pasando, también como me hace cuestionarme como, no sé, la primera pregunta creo que, no me acuerdo quién la hizo, o como sobre si querían hacer los chiquillos una película. El Richie dijo. Bueno, Richie, podemos hacer un doblete de Nora, cuando quieras. Y ahí quizás ahora la pregunta es cómo hacer una película con procedimientos escénicos, entendiendo que
que estamos en otro contexto, otra realidad, otro plano. Se juntan muchas dimensiones distintas. Claro. Pero claro, ahí creo que es bueno replanteárselo y revisarlo. Sin duda, yo creo que a todos nos van a marcar, es un cambio de paradigma, entonces estamos como viendo cómo se destruye el sistema, o eso queremos creer, y es muy hermoso cuestionarse el rol del artista en este momento. Claro, de hecho la analogía es súper interesante. Onda, Nora va de su casa y nosotros nos íbamos de Chile, prácticamente. Pero bueno. Gracias, Monse, por la pregunta. Oye, queda ahí acá Sol Sí, Parga. Sol Parga, Ya. para cerrar. Sí, ya, porque si no nos vamos a extender mucho y, claro, hay que cerrar el teatro. Hola, hola, Sol. hola. 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 Oye, tengo una pregunta, como en esta etapa de releer el trabajo y de hacer como esta revisión crítica, por llamarlo así, y haciendo este como archivo de su trabajo, supongo, como compañía y de esta obra en particular, me pregunto sobre cuál ha sido el viaje reflexivo que han tenido como colectivo o como individuos desde su proceso de laboratorio en relación a las problemáticas que plantea el texto mismo. Como tú dijiste, Juan Pablo, como al comienzo como que había cambiado mucho la época en que Ibsen escribió esta obra al hoy. Y a mí personalmente considero que no, creo que aparentemente ha cambiado, pero realmente las problemáticas sobre la mujer, por Nora, qué sé yo, no es la forma lo que cambia, pero no la problemática central. Entonces me pregunto como cuáles han sido sus viajes reflexivos en torno como desde el laboratorio ahora que la obra se estrenó y se puso ahí como frente a la gente también. Sí, estoy súper de acuerdo. Como que eso que decía, lo decía en el sentido específico de que, por ejemplo, en la obra original Nora falsifica una firma y en ese contexto las mujeres no podían pedir un préstamo. Entonces, digo, ha cambiado en el sentido de que ese hecho delictivo en ese contexto ya no lo es ahora. Pero en el fondo, la parte de las reflexiones que teníamos y de las lecturas que tuvimos, no sé, yo recuerdo específicamente como muchos textos de la Silvia Federici, como el surgimiento de la ama de casa y como su evolución a lo largo del siglo XX, como que creo que ese fue como fueron como la constelación como teórica bajo la cual como que intentamos aproximarnos. En el caso específico como al rol de la mujer en la sociedad. Eso con respecto a eso. Y la pregunta, no entiendo si te referís específicamente al texto, a esta obra, o como en general. Sí, lo pienso en la obra en particular, como cuando nos enfrentamos con un proceso de laboratorio siempre tenemos ciertas preguntas de investigación, no como una tesis, como, pucha, ya, veamos esta obra, pongámosla ahí y veamos qué mierda pasa, como preguntemos ciertos dispositivos, ciertas cosas, además, obviamente, de lo de la cámara, etcétera, como las problemáticas del texto, ¿no? Entonces pienso, se tiran estas preguntas y como cuáles han sido esas reflexiones que han ido transformándose en este viaje desde ese proceso de laboratorio que hicieron en Nueva York a ahora, ¿cachai? Vale, sí, en ese sentido yo creo, para mí de las cosas más interesantes del proceso fue como el cambio en la aproximación a lo actoral y a lo sensible. Como que creo que más allá de las reflexiones como ideológicas en torno al lugar, rol de la mujer, como que, o de la familia, o del amor romántico, creo que ha sido de los procesos en que hemos ingresado como más, no profundamente, pero como con otro acercamiento actoral, como en algún momento dijimos, esta obra no puede contener tanta ironía o como parodia, sino que implica y necesita
como un desnudamiento emocional de Mm. cada uno de los intérpretes, y de también acceder a ciertas memorias en relación a quiebres amorosos, y eso me parece que fue algo no buscado y que fuimos dándonos cuenta a lo largo del proceso, como que eso que queríamos nos exigía ese acercamiento. No quiero decir más honesto, pero como desde otro lugar que en el colectivo creo que no habíamos como ahondado anteriormente. Y fue muy bacán, porque quizás también tenía, vinculado a lo del estallido, como esta idea de que, bueno, estamos aquí y como una defensa también del trabajo mismo, como más allá de que hagamos la obra porque la obra tiene que ver a veces la obra no tiene que ver con el contexto y no hay nada que hacer, pero en este caso era como, bueno, hagamos la obra porque somos trabajadores y trabajadoras del teatro y tenemos que hacerla, digo, como una defensa del trabajo, como que, y creo que de alguna manera todo eso, esa como conexión emocional que habla en términos actorales, también se conecta con eso otro, como un cierto despojo quizás, no sé, ya sea por agotamiento, pero como otro lugar emocional. Igual, yo quería sumar, como por tu pregunta, Sol, como en respecto a la pregunta por el texto original y el feminismo también. Como a mí me pasó que también yo, cuando leí la obra, yo me sentí muy distanciada de la obra, cuando la leí cuando era más joven, y después la leí como posterior a la revolución feminista que vivimos. Y claro, mi acercamiento fue muy distinto, como me acuerdo haber terminado de leerla y haberme puesto a llorar y pensar, qué rabia, como que esto se siga repitiendo hoy en día, y que esto que está diciendo, este texto que está diciendo Ibsen en 1879, todavía se siga diciendo en la actualidad, y con tanta fuerza. Y creo que yo pienso que también en el hacer, como en el proceso de laboratorio, tenía la causa feminista, la tenía yo creo que tan a fuego que actoralmente me jugaba en contra. Yo creo, como que en el fondo me pasó que también para mí Nora era una heroína. Entonces actuar la heroína, no, ¿cachai? Como uno se acerca desde el lugar desde donde lo estábamos abordando y donde aparecía en la evidencia, en el trabajo escénico y en la investigación y en el laboratorio que estábamos llevando de investigación, en la evidencia nos demostraba que mientras más despojados estábamos, o más como nos mostrábamos más lo que decía el Juan Pablo, no honestamente, sino como Vulnerables, perdón, creo que es la palabra. vulnerables, claro, como nos vulnerábamos más y llegábamos a lugares más como honestos con lo que pensábamos o con lo que nos pasaba, funcionaba mejor también. Entonces en ese sentido era como, chuta, como, Nora es como, conozco a tantas Noras, ¿cachai? Como de lo que escribió el Juan Pablo, de lo que fuimos encontrando, era mi mamá, eran mis tías, ¿cachai? Y ninguna son mujeres feministas, de la lucha feminista, entienden que hay injusticias y todo, y saben y se dan cuenta, pero tienen todas las capas, ¿cachai? Son mujeres que les da rabia, sienten injusticia, la escribió el patriarcado, se enfrentan a eso, quieren cambiar sus vidas igual, tienen un montón de contradicciones, y esas contradicciones las hacen también ser más interesantes como personas, y eso creo que al menos yo traté como de sumarlo también dentro de estas capas en el personaje, ¿cachai? Como estas contradicciones. Finalmente ella se va, ¿cachai? Y ese acto es el acto más claro y rotundo que se va construyendo desde el principio hacia el final. Y creo que todas esas capas van sumando y se puede ir como de a poquito construyendo como como esa anagnórisis que va teniendo, hasta que la tiene, ¿cachai? Como me voy, no puedo más. Ya, súper. Bueno, yo creo que tenemos que dejarlo hasta aquí porque ya son las 12 de la noche. Y bueno, ha sido muy entretenida la conversación, nutritiva absolutamente, conocerlos más, porque hay muchos que los conocen solamente desde la butaca,
y ahora meterse un poquito más en la intimidad de ustedes ha sido increíblemente entretenido, absolutamente. Agradecer a todos los que están participando, ya en primera instancia al público, siempre hay que deberse todo al público, todo lo que hacemos en las artes se debe al público, también a nuestro espíritu de creadores, pero al público, pero es para el público. 0 horas. Agradecer también, bueno, agradecer a la Nicole, al Pablo Troncoso, al Nico, a Lauren que está por ahí, al Guille, a Juan Manuel, al Pablo Mois, a no sé quién más se me va que está del elenco por ahí. ¿Quién más está por el elenco? Germán, lo dijiste a todos. Germán, sí, Germán Pinilla acá está. Sí. Bueno, agradecerles a todo el elenco por haber participado de esta experiencia que para nosotros también es nueva, era la primera que hacemos. La próxima semana contarle a todos los que están acá de público que tenemos el segundo conversatorio con la obra Despertar de María de la compañía Teatro Sin Dominio, ya que también son unos secos igual que ustedes. Y nada, pues la misma metodología, se tienen que meter a la página web o redes sociales, inscribirse para poder tener acceso a la plataforma. Y como no se puede aplaudir porque ya es tarde y más de alguien tiene a alguien durmiendo en la casa, podemos aplaudir ahí como de manera de integración, eso, o ponerle, claro, el emoticón del aplauso, absolutamente. Gracias por asistir y hasta la próxima. Los veo el próximo jueves, como dije. Tabita, ¿quieres decir algo más? No, eso, atento a las redes sociales porque ahí va a estar toda la información para que se puedan inscribir a los siguientes conversatorios. Y atento también a la segunda temporada de Casa de Muñeca. Se viene. Eso. Besos, chao, que estén bien.